domingo pasado, Alfredo compartía con nosotros sobre el Salmo 30 ¿qué es? 37. 37, que dice: ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es una de las cosas que queremos hacer como iglesia, deleitarnos en el Señor, aprender a deleitarnos en Él, de tal manera que Él satisfaga cada una de las áreas de nuestras vidas. Y el día de hoy quiero hablar sobre algo que también he estado meditando en los últimos meses. Entonces aprovecho estas oportunidades para hablar de temas que son no parte de toda una serie, como cuando estamos estudiando Romanos, y podemos enfocarnos nada más en un pasaje y ver algunas de las cosas que nos dice algún pasaje de la Biblia para nuestras propias vidas, cómo podemos entender lo que Dios quiere decirnos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, podemos meditar sobre muchas cosas que hay y tenemos mucho tiempo todavía para hacerlo como iglesia. Y el día de hoy hay una historia que muchos de ustedes probablemente conocen, que se encuentra en Juan capítulo 20. Y es esta historia sobre la resurrección, de lo que pasa después de la resurrección, todos los eventos que se dan. Y vamos a leerlo en el versículo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 en sí, esta historia que también tiene como protagonistas a Juan y a Pedro. Pero primero es María Magdalena. Dice: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces también Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y Él le había dicho estas cosas. Entonces esta es la historia que quisiera nada más meditar algunas cosas para nuestras propias vidas.
El punto aquí, hermanos, es este concepto sobre la duda. Este concepto sobre cuando no estamos tan seguros de algo, ¿no? Y si somos honestos, todos pasamos por tiempos de dudas, ¿no es cierto? O sea, si somos honestos, hay días que yo me levanto y me siento muy cerca de Dios y siento que puedo hacer cualquier cosa con el poder de Dios que está en mí. Y hay días que me siento desanimado y hay días que inclusive dudo de cosas, ¿no? Y vienen esos tiempos a cada una de nuestras vidas en las cuales hasta pensamos, ¿no? Híjole, ¿y si Dios no existe? ¿Qué tal si Dios no existe? Y esto es una ilusión. Y que si la Biblia no es verdad. Y de repente puede haber estas preguntas que surgen dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros corazones, que son reales. Y está bien. O sea, una de las cosas que yo quiero decirles el día de hoy es que esto pasa. Y no quiere decir que no eres cristiano porque dudas. Y lo vemos muy claro porque casi todos los discípulos y todos los que siguieron a Jesús durante su ministerio pasaron por unos tiempos muy serios de duda. Y Jesús no los abandonó, no dijo, van a dudar, bueno, ahí se ven, ¿no? Esa es su bronca de ustedes. Si no tienen la fe suficiente. No, Jesús fue muy paciente con ellos para trabajar a través de estas circunstancias y llevarlos hasta un lugar en donde pudieran ver que efectivamente donde ellos habían puesto su fe era el lugar donde debería de estar su fe. Era aquello en lo cual no iban a estar desilusionados al final. Y quiero que vean, vamos a examinar qué es lo que pasa cuando dudamos. Vamos a ver qué es lo que realmente está sucediendo. Vamos a examinar la fe de tu duda. ¿Cómo que la fe de mi duda, no? Bueno, sí, efectivamente. Siempre tienes fe en algo. Siempre. Cualquier persona que ustedes conozcan o cualquier persona con las que ustedes tengan una conversación es una persona de fe. Y las dudas se originan en algún tipo de fe. Y ahorita vamos a llegar un poquito más a eso. Y quiero que traten de pensar en lo que estoy diciendo porque esto es importante que lo vean para que ustedes puedan ver de dónde surge realmente, cuál es la raíz de las propias dudas que ustedes pueden tener en sus propias vidas. Y vean lo que pasó aquí. ¿No es interesante que tenemos dos experiencias diferentes aquí? Una es Juan, una es María Magdalena. Obviamente ella llega primero y va y les dice que no hay nadie en la tumba, pero ¿cuál es la conclusión de María Magdalena? ¿Qué fue a decirles a los discípulos? ¿Qué les dijo? Les dijo, ¿alguien se robó a Jesús? Esa fue su conclusión, ¿no? Y ella era una persona que había estado con Jesús a lo largo de su ministerio y conocía las enseñanzas de Jesús, era parte de este círculo íntimo de seguidores de Jesús, pero cuando ella ve la tumba vacía, no dice, resucitó Jesús. ¿Qué dice? Se robaron el cuerpo. Es la conclusión lógica a la que ella llega, ¿no? Pero vean qué pasa con Juan. ¿Qué dice que pasó cuando Juan ve la tumba vacía? En el versículo 8. Dice, esto también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio, ¿y qué pasó? Y creyó. Él llegó a una conclusión muy diferente que María. ¿Cuál fue la conclusión de Juan? Resucitó.
Ahora, no entendía todo sobre la resurrección, obviamente, porque dice que no habían entendido cómo es que era un cumplimiento profético de las Escrituras que Jesús tenía que resucitar. Pero de alguna manera, para él ya estaba empezando a encajar todo esto, como asumiendo, sí, algo sobrenatural está pasando aquí. No entendía bien todos los detalles de por qué y cómo, pero sí algo sobrenatural estaba sucediendo para él y estaba fortaleciendo su fe. Y con María pasó lo contrario. Con María, la evidencia trajo abajo su fe, ¿no? Se llevaron a Jesús, era lo que me quedaba. Mi Señor, en el quien yo había puesto mi fe, lo mataron y ahora ni siquiera su cuerpo tengo. O sea, yo que quería venir a poner unas especies y parte de la tradición judía, que era esto, de visitar la tumba unos días después, y no pude. Ya no me queda nada, ¿no? Y bueno, por eso está tan desconsolada, por eso está llorando y por eso está pensando, híjole, ¿no? No puede ser. Robarse cuerpos en el tiempo romano era algo muy penado y era común. O sea, créanlo o no, pasaba muy seguido. Era parte de la ley romana. No puedes robarte un cuerpo que es de una tumba, ¿no? No sé para qué lo quieres hacer, pero la gente lo hacía. Y entonces, no es una conclusión rara la que está llegando María, ¿o sí? O sea, no, es lógica, pues alguien se robó el cuerpo. Entonces se dan cuenta cómo es que la misma evidencia puede llevar a diferentes reacciones, a diferentes conclusiones. La misma evidencia, ahí está. Los dos están viendo exactamente lo mismo, pero uno se va en una dirección y otro se va en otra dirección. ¿No es eso lo que pasa con nosotros también? Ustedes pueden platicar con mucha gente que ustedes conocen y eso es exactamente lo que pasa, ¿no? Yo veo los cielos y veo la naturaleza y veo el universo y llego a una conclusión con respecto al universo. Yo digo, es algo sobrenatural que causó que todo esto sucediera, pero ustedes pueden hablar con un profesor de biología que les dice, no es nada sobrenatural, todos son procesos naturales que se pueden dar por accidente y a través del azar. Y entonces ahí está la misma evidencia, lo mismo estamos viendo, lo mismo estamos contemplando, pero las conclusiones son conclusiones opuestas. Bueno, lo que quiero que vean, hermanos, es que nuestras creencias están construidas sobre ciertas cosas que asumimos. Ustedes asumen ya ciertas cosas y un biólogo asume ciertas cosas. En donde dice, no, lo sobrenatural no puede suceder. Eso es asumir algo, ¿no es cierto? Esa es una fe, ¿entienden? O sea, si yo digo lo sobrenatural no sucede, es algo que yo creo. No tengo evidencia científica de que lo sobrenatural no sucede. No puedo comprobar que lo sobrenatural no sucede, pero yo creo que lo sobrenatural no sucede. Y entonces voy a llegar a conclusiones basadas en una cierta presuposición y una cierta fe. Entonces, ¿han escuchado cuando la gente habla sobre estos dos aspectos, fe y la razón? O sea, como en una competencia. O sea, tú eres una persona de fe, una persona religiosa, pero yo soy una persona de razonamiento, de racionalidad. Y yo quiero mostrarles que realmente no existe tal cosa. Ambos son fe. Ambos son fe. Ambos tienen presuposiciones y cosas que está asumiendo la gente en sus mentes que es así y llegan a conclusiones basadas en esa manera de pensar. Entonces, la gente que dice que es gente de razonamiento, es gente de fe también. Y eso es lo que tenemos en esta historia. Dos tipos de conclusiones diferentes, pero basados en diferentes presuposiciones. Una es
la presuposición de María, lo sobrenatural no puede suceder. La única explicación lógica, y eso es que había visto ya a Jesús hacer muchas cosas sobrenaturales. Y aún así su presuposición es, no, lo más probable es que no es lo sobrenatural lo que sucedió, es lo más natural lo que sucedió. Alguien se robó el cuerpo. Y Juan por otra parte dice, algo sobrenatural pasó aquí. Eso es probablemente lo que sucedió, es lo más lógico. ¿Entienden? Entonces, fe es confianza en algo. Para mucha gente es una confianza en lo natural. Es una confianza en aquello que está en un libro de texto. Pero es una fe. No es más que eso. Ahora, si fe es confianza, ¿qué es duda? Desconfianza, ¿no? O sea, si yo confío en algo, estoy poniendo mi fe en eso. Y por otra parte, si yo dudo, es porque estoy desconfiando de algo. Y ¿se acuerdan cuando Jesús está con sus discípulos? Los discípulos le hacen una petición a Jesús, le dicen, Jesús, aumentanos la fe. ¿Y qué les dice Jesús? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacer cosas sobrenaturales, increíbles, que no se imaginan. Es esencialmente lo que les dijo. Ustedes tienen fe en algo. Entonces, el punto aquí, hermanos, no es cuánta fe tienes, sino en dónde está. Porque en el momento en que, o sea, yo tengo una cierta cantidad de fe, una cierta cantidad de confianza en algo en mi vida. O sea, tengo que tenerlo. Y lo que empieza a pasar cuando yo dudo es porque mi fe está incrementando en otra área que es el lado opuesto de este. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, mi fe en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo lo creo. Y si yo empiezo a dudar de la palabra de Dios, es porque mi fe en otra cosa que no es la palabra de Dios está incrementando. Y entonces va a ser proporcional. Entre más yo empiece a confiar en otra cosa, más va a haber duda de esto, en este lado. No es que tengo más fe o menos fe, es que mi fe está cambiando de lugar. ¿Entienden? O sea, yo estoy enfocándome más en esto y estoy sintiendo que esto va tomando más fuerza, más peso. Esto es más digno de confianza y obviamente esto empiezo a tener desconfianza de qué tan sólido es. Entonces, cuando tú empiezas a dudar sobre algo en tu vida, es probablemente, cuando empiezas a dudar de la palabra de Dios o de Dios mismo, probablemente es porque tu fe en otra cosa está incrementando. Y eso está causando desconfianza en Dios. Algo que no es Dios está ganando terreno en tu vida. ¿Entienden? Entonces, no es tanto que tengo que tener más fe, es que mi fe tiene que estar en el lugar correcto. Eso es lo que importa. Imagínense que están en el desierto de los leones y los está persiguiendo un león y llegan hasta la orilla de un barranco, ¿no? Ahí está el barranco y entonces viene el león tras ustedes y se dan cuenta que pues pueden alcanzar a saltar hasta el otro lado. Y del otro lado hay unas ramas, unas 3 ramas. Entonces, en el momento en que ustedes salten, van a tener que escoger de qué rama se van a agarrar, ¿no? Y la pregunta es si esa rama va a ser lo suficientemente fuerte para sostenerlos. Esa es la pregunta. O sea, la cuestión ahí es la rama, ¿no? Ustedes pueden saltar con miedo, o pueden saltar con mucho valor, o pueden saltar como quieran, ¿no? No muy heroicamente, a lo mejor. Pero lo importante es que si ustedes se agarran de la rama correcta,
esa rama lo sostendrá. Y no importa, o sea, podrían saltar con mucho miedo, pero si se agarran de la rama correcta, no se van a caer. Y a lo mejor pueden saltar con mucho valor, pero si se agarran de la rama débil, no los va a sostener. O a lo mejor ustedes tienen dinero y quieren invertir ese dinero en acciones y la bolsa de valores, ¿no? Y una persona tiene 20,000 pesos y lo invierte le pregunta a alguien, ¿cómo invierto mi dinero? Le dice, mira, tú inviértelo aquí, 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 y el otro le dice, tú inviértelo acá, aquí y acá. Y de repente, en 5 años, el que invirtió acá ya no tiene nada, y el que invirtió acá ya tiene 100,000 pesos, no 20,000. Ahora, es una cuestión de fe. ¿Quién tenía más fe en su consejero financiero? No. No tenía nada que ver con cuánta fe estaban poniendo en su consejero financiero. Era quién era su consejero financiero. Ese era el problema, ¿no? Y al final uno sirvió y otro no sirvió. Entonces se dan cuenta, o sea, el punto aquí, hermanos, es que cuando tú pones tu fe en algo o en alguien, no es cuánta fe tienes, sino en dónde está. Y aquí, en esta historia, esto era la gran batalla para ambos, para Juan y para María Magdalena. Ambos habían puesto su confianza en Jesús. Ambos lo habían hecho. Pero cuando llegó el momento de ver las evidencias, de repente se sintió María Magdalena abrumada por la realidad de lo que estaba viendo y por la conclusión a la cual estaba llegando. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro cuando Jesús le dice que camine sobre el agua? ¿Qué pasó con Pedro? Dice Jesús, a ver, tú me estás viendo a mí caminar sobre el agua, ahora tú sal y tú haz lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues sí, salió y empezó a caminar sobre el agua. Pero de repente, la realidad de la tormenta y de las olas se volvió una realidad más grande para Pedro que la realidad de Jesús. Y de repente empezó a entrar la duda en él, ¿no? Empieza a entrar la duda y empieza a decir, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque de repente empezó a sentir la presión de las circunstancias en su vida que empezaron a causar que Jesús se fuera disminuyendo y las olas se fueran haciendo más grandes en su vida. Y Jesús lo reprendió, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué? O sea, ¿no has experimentado lo suficiente conmigo como para saber que cuando tu fe está puesta en lo que yo puedo hacer en tu vida, ese es el lugar correcto donde tiene que estar tu fe? ¿Por qué dudaste? Entonces la gran pregunta, pero Jesús no lo dejó solo en su duda. Jesús lo fortaleció, le tendió la mano y continuó en este camino de la fe con él. Y esa es la gran pregunta para cada uno de nosotros, es, al final del día, ¿te va a decepcionar aquello en lo cual has puesto tu fe? Esa es la gran pregunta. Al final del día, ¿vas a poder disfrutar de los beneficios y el resultado de aquello en lo cual pusiste tu fe? Y se los digo, hermanos, porque la fe lleva decisiones. Aquello en lo cual tú crees te hace hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. La fe más débil en Jesús al final será mejor que la fe más fuerte en cualquier otra cosa que no sea Dios.
Entonces este es el siguiente punto que quiero que vean juntamente conmigo. Duda sobre tus dudas. Duda sobre tus dudas. O sea, en el momento en el que empieza a entrar esta desconfianza, el momento en que empieza a incrementar tu fe en otras cosas, duda sobre lo que está sucediendo. Y yo sé que esto no es como deberían de ser las cosas. Hay un libro que escribió C.S. Lewis, que es el que escribió las Crónicas de Narnia, y este libro que escribió se llama Mero Cristianismo. Y en ese libro compara este aspecto de la fe con una mujer que tiene a sus amigas de toda la vida, ¿no? Sus amigas de toda la vida, y estas amigas son amigas que pues siempre le han demostrado que buscan lo mejor para ella. Y ella empieza a salir con un joven que empieza a cortejarla y empieza a salir con él, y cada una de estas amigas independientemente le dice: no salgas con él, es un bueno para nada. Él le ha roto el corazón a muchas mujeres, al final no se puede comprometer, te va a dejar. Y ella dice: híjole, bueno, pero estas son mis amigas y yo sé que siempre me han aconsejado lo mejor, pero por este lado está un cuate bien galán y todo, y que le está prometiendo el mundo entero. Y entonces empieza a tener esta lucha en la que dice: no sé si, o sea, a lo mejor va a ser diferente conmigo, a lo mejor a mí no me va a dejar, a lo mejor yo voy a ser con la cual se va a quedar, ¿no? Y que no va a lastimar. ¿Se dan cuenta de qué es lo que está pasando en esa historia? ¿Por qué la usa él para ilustrar lo que está pasando para nosotros como cristianos y en general con la fe cristiana? O sea, yo sé que este libro es real y es confiable, pero de repente las circunstancias que me rodean se vuelven más grandes que este libro, y entonces empiezo a decir: a lo mejor está bien, o sea, a lo mejor está exagerando un poco lo que dice aquí en cuanto a esto. A lo mejor no es como lo dice exactamente Dios. Y empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque nos vemos envueltos en circunstancias que tienden a crear dudas en nuestras vidas. Y entonces Dios dice, por ejemplo, da por lo menos 10% de lo que ganas, dáselo a Dios. Eso dice, por lo menos. O sea, esto es un parámetro, una buena base para comenzar, ¿no? Decir: Dios, muchas personas en la Biblia dieron mucho más que el 10%, pero a lo largo de toda la Biblia eso se establece como un parámetro que Dios dice: dame 10%. Pero ¿qué pasa? Híjole, pero tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, y si doy el 10%, ese 10% me podría servir para pagar esto también, ¿no? Y entonces nuestras circunstancias hacen que dudemos de lo que Dios nos dice que deberíamos de hacer, y de repente nosotros empezamos a sentir que nuestra ética financiera es mejor que la de Dios, ¿no? Bueno, sí, Dios dice eso, pero por ahorita voy a seguir mi propia sabiduría con respecto a esto, ¿no? Empezamos a dudar sobre lo que Dios nos ha dicho sobre cómo son las cosas y cómo deberían de ser las cosas. O por ejemplo, cuanto al sexo, ¿no? Dios dice: no tengas sexo, no tengas relaciones sexuales fuera de una relación matrimonial. Pero vienen las circunstancias y de repente dices: no estoy santo. A lo mejor yo tengo una ética sexual que a lo mejor también funciona, ¿no? Y no tengo que necesariamente escuchar lo que Dios me está diciendo. Empiezas a dudar que lo que Dios está diciendo es realmente lo mejor para ti. ¿Entienden cómo funciona?
O sea, las circunstancias en las que nos vemos envueltos son el tipo de circunstancias que crean la duda en nosotros. Y lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se ven envueltos en este tipo de circunstancias es dudar sobre sus dudas. Decir, creo que esto que está pasando no es, o sea, siento como que debería de ir en esta dirección, pero sé que no debería de ir en esa dirección porque la Biblia me está diciendo que no vaya en esa dirección. ¿Entienden? Así que la fe actúa sobre lo que sabe que es verdad, sobre de lo que siente que es verdad. Muchas veces lo que tú sientes en cuanto a lo que deberías de hacer y dónde debería estar tu fe es muy engañoso. Por eso tomamos malas decisiones, porque dudamos sobre lo que sabemos que es cierto. O sea, yo sé que la Biblia, o sea, yo sé que sí hay una razón por la cual Dios me dice que dé el 10%. Yo sé que sí hay una razón por la cual Dios dice que el sexo sea dentro del marco matrimonial. Pero siento que, cuidado, siento que ahorita no es lo mejor. O que puedo tomar esta decisión y no va a pasar nada. Y empezamos a cuestionar. Y miren, ¿por qué creen que Dios nos dice lo que nos dice? ¿Porque quiere hacernos sufrir? ¿Porque quiere hacernos sentir como unos monjes? ¿Por eso Dios nos dice lo que nos dice? ¿Saben qué es lo que están cuestionando realmente? ¿Sabes qué es lo que están dudando realmente cuando dudan sobre lo que Dios nos dice en su palabra? Están dudando sobre el amor de Dios. Si yo dudo de que lo que Dios me está diciendo es lo mejor para mí, estoy dudando de su amor. ¿Sí me amará Dios? O nada más, o sea, este libro es un montón de cosas que mucha gente juntó y dijo, pues esto suena bien, esto no, y ahí lo armaron, pero realmente Dios, si es que existe un Dios, es un Dios impersonal, que realmente no se involucra mucho en mi vida, o no le intereso, o no está interesado en las decisiones que yo tomo o no tomo, así que puedo hacer estas cosas porque no le importo a Dios. Eso es realmente el tipo de duda que empieza a entrar en nuestra vida, aunque no lo piensen así conscientemente. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo dudas sobre tus dudas? Lees versículos como Romanos 5:8 que dice, en esto Dios demuestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me ama Dios? Piénsalo. Si empiezas a preguntarte eso, ¿Dios te ama? Sí te ama porque murió por ti. Eso es lo que dice la Biblia. Es muy claro, es muy evidente el amor de Dios. Una manera de dudar sobre las dudas que entran a tu vida es viendo lo que Dios ya ha hecho. Y si Él fue hasta la cruz y dio su vida, dio a su Hijo, ¿no crees que puedes confiar en Dios para cuestiones como dinero y como sexo y como otras cosas? Claro que sí. Dios te ama. Te lo ha demostrado a través de su Hijo. Y la fe se fortalece a través de la palabra de Dios, de lo que tú estás leyendo en la palabra de Dios y de tu conocimiento de la palabra de Dios, a través de la oración, o sea, es decir, esta relación personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios, y a través de la iglesia. Para eso estamos aquí, para animarnos que cuando entren dudas y cuando entren los tiempos de tribulación y de circunstancias que empiezan a sobrepasar la realidad de la fe que tenemos en la palabra de Dios, podamos unos a otros decirnos, no, duda sobre lo que estás dudando sobre Dios, cree en sus promesas, Él va a estar ahí, no te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. Y empezamos unos a otros a animarnos para que podamos
continuar en este camino de la fe, para que cada uno de nosotros, cuando entren dudas a nuestras vidas, podamos dudar sobre de ellas. ¿Entienden? Si tú no te rodeas de gente que te pueda ayudar a ver que Dios es un Dios confiable, es muy probable que vas a dudar sobre de Él. Y si no lees la Biblia y no conoces lo que Dios siquiera dice sobre sí mismo, es muy probable que vas a dudar acerca de Él. Y si no tienes un tiempo personal con Él y empiezas a disfrutar de una relación personal con Él, es muy probable que empieces a dudar sobre de Él. Y entonces el último punto que quiero mencionarles en esta mañana con respecto a este pasaje. Mira la tumba. ¿Qué te está diciendo? O sea, ¿qué te dice cuando tú ves una tumba vacía? ¿Qué fue lo que contempló María Magdalena y qué fue lo que contempló Juan? Cuando tú estás viendo esa tumba vacía, ¿qué te está diciendo? ¿Saben cuál es el problema? Y creo que fue el problema con María Magdalena. A veces hay verdades que son demasiado buenas para ser verdad. ¿No es cierto? O sea, esa es una de las principales razones para dudar. Sí, Jesús dijo que iba a resucitar. Sí, Él decía 3 días. Pero, ¿será eso realmente lo que pasó? ¿No es demasiado bueno para ser cierto que de veras Jesús está vivo otra vez? O sea, María Magdalena sí quería que Jesús estuviera vivo nuevamente, pero esa verdad, esa realidad le parecía probablemente demasiado buena para ser cierta. Entonces decía, híjole Dios, ¿puedo de veras creer que estás vivo? No. Alguien se robó el cuerpo. Eso tuvo que haber sido lo que pasó. Y entonces cuando nosotros tenemos nuestra fe en la palabra de Dios, estamos leyendo cosas constantemente que suenan demasiado buenas para ser ciertas. Una eternidad con Cristo, disfrutando de su gloria, una relación perfecta, reinando sobre todo el universo. ¿Le suena demasiado bueno para ser cierto? O, ¿cuál es la otra opción? La muerte es el fin de todo, ¿no? Esa es mi otra opción que podría a lo mejor empezar a creer, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor el día que me muera ahí se acabó todo. Y todos somos materia y no somos nada más que materia. Y hay mucha gente que vive sus vidas así. Richard Dawkins, que es uno de los ateos ahorita de mayor influencia en el mundo intelectual, dice exactamente eso. Dice, la lucha no es entre el creacionismo y la evolución, no es eso, es entre lo natural y lo sobrenatural. Y yo he escogido vivir mi vida de acuerdo a lo natural y cada día de mi vida vivo como si no existiera Dios. Esa es mi creencia. Y el día que yo muera, dejo de ser. Entonces, si lo que te suena, si lo que estás leyendo en la palabra de Dios suena demasiado bueno para ser cierto, date cuenta de la alternativa de lo que está diciendo la Biblia. La alternativa es algo que nos llevaría a todos, realmente si lo entendiéramos como es, nos llevaría a todos al suicidio, ¿no? De depresión. Nada de lo que haces importa. Al universo no le importa lo que hagas o no hagas, ¿o sí? O sea, vive tu vida como tú quieras, porque al final vas a dejar de existir. Y cuando tú dejes de existir, ¿qué? Entonces no existe el bien, no existe el mal, todo es materia. Y el universo no es un universo moral, es un universo amoral, ¿no? No tiene valor moral. Y al universo no le importa la moralidad. Así que la otra alternativa es que la muerte es el fin de todas las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de esas dos creencias al final va a resultar como algo real?
tú y yo vamos a morir, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tú y yo muramos? Es la gran pregunta. Y esta pregunta la podríamos resumir con ¿cómo? ¿De qué rama te agarraste cuando brincaste? ¿No? ¿De una rama que se va a romper o de una rama que va a sostenerte? Cuando María Magdalena estaba llorando en el sepulcro, 2 ángeles le dijeron: ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras? Misma pregunta nuevamente: ¿a quién buscas? Ella pensaba que era el jardinero y le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Que hasta este punto todavía permanece la duda dentro de María, ¿no? Todavía no se da cuenta qué es lo que realmente estaba sucediendo. Todavía no se ha dado cuenta que en aquel en quien ella había puesto su fe, de hecho, esa rama de la que ella se había sujetado, de hecho no se había roto. De hecho ahí estaba delante de ella. No la iba a desilusionar. Y se imaginan este momento, este es el momento glorioso de este pasaje. El versículo 16, Jesús le dice: ¿no es acaso el momento que cada uno de nosotros esperamos? Que Jesús diga nuestro nombre y que se vuelva evidente que aquello en lo cual pusimos nuestra fe no nos desilusiona. Está ahí y es real. Eso es un momento históricamente. María no se estaba dando cuenta que estaba viviendo un momento histórico en el cual la historia de la humanidad estaba cambiando, porque Jesús había resucitado y aquellos que sentían que su mundo se había deshecho y estaban totalmente desilusionados estaban a punto de ver que no era así, que aquel en quien habían puesto su fe ahí estaba vivo y que era más real que cualquier otra cosa que habían visto en sus vidas. Así que nuestras dudas, nuestra fe puesta en el lugar equivocado, es aquello con lo que tenemos que luchar, porque al final será evidente si esa fe nos sostendrá. Y yo les digo, cuando yo leo esta historia, que yo creo con todo mi corazón que aquel en quien he creído no me va a desilusionar. Un día dirá mi nombre. Y lo voy a reconocer como María lo reconoció. Y de repente todas mis dudas, ¿por qué dudé? ¿No? ¿Por qué pensé que no había resucitado? Él había dicho y yo ya había visto tantas veces que lo hacía y hacía estas cosas sobrenaturales. ¿Por qué dejé que entrara este momento de dolor y de tristeza en mi corazón, en el cual sentía que Jesús no estaba ahí, que Jesús no iba a cumplir y que Jesús no iba a aparecer nuevamente? Es lo mismo que experimentó María, es lo mismo que tú y yo experimentamos día a día. Algún día diremos por qué dudamos. Algún día lo diremos. Así que duda sobre tus dudas y que nuestras vidas reflejen fe en una esperanza que es real. No es nada más nuestra imaginación. La vida cristiana y el cristianismo no es la imaginación de un grupo de personas, es algo real, es lo que ha creado y lo que sustenta este mundo y la razón y el propósito por el cual fuimos creados, lo que está aquí en este libro.
Y tú y yo tenemos que creerlo con todo nuestro corazón y agarrarnos de la esperanza que viene para nosotros en el futuro y demostrarle a la gente, esto es real, cree en esto. Tu fe está en algún lugar, tú crees en algo. Ponlo aquí porque esta rama no se va a romper al final. Esta rama es la que tiene la única base, el único fundamento para sostener todo lo que existe. Toda la realidad del mundo y del universo que existe se sustenta en esta rama. Y yo quiero estar ahí. Es un buen reto que surge de esta historia, ¿no? Y quería compartirlo con ustedes para animarlos en su fe y dudar sobre sus dudas.